Bueno, vamos a continuar con el tema de sugerencias específicas para demencias moderadas a severas. Bajo esta perspectiva, lo que habría que comprender es que evidentemente la estimulación hasta un nivel leve de la demencia, pues va a ir dirigida a objetivos específicos y demás. Sin embargo, ya cuando la demencia empieza a ser moderada y severa, en realidad ya lo único que buscamos es que haya una estimulación sensoperceptual, es decir, desde los órganos sensoriales hasta las regiones corticales que van procesando esta información para intentar mantenerlas. Es decir, si nosotros simplemente dejamos deprivado sensorialmente a una persona, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando no recibe cuidado, no recibe la luz del día y demás, pues eventualmente lo que va a generar es una pérdida gradual del estado cognitivo. Por eso, en este caso, lo que vamos a buscar es estimular al menos lo más elemental, que es lo sensorio motor y lo sensorio perceptual. La premisa de este tipo de estimulación es que la pérdida gradual de las capacidades va de lo complejo a lo básico. Entonces, si en estos pacientes ya se han perdido aspectos complejos como la atención, la concentración, la memoria, las funciones ejecutivas, lo que vamos a hacer es estimular lo más elemental que tiene que ver con lo sensitivo, perceptual y los aspectos motores. En este caso, el objetivo va a ser mantener la recepción de información al sistema cognitivo, es decir, que el sistema cognitivo siga recibiendo información de estímulos medioambientales o ambientales y por otro lado estimular el procesamiento cognitivo elemental, es decir, que el paciente al menos siga reconociendo cosas o que al menos siga recibiendo esta información. Eh, Como cualquier estimulación sensoperceptual, pues en este caso se va a hacer en el mismo sentido de los aspectos sensoriales, es decir, podríamos tener una estimulación sensorial y por eso es aquí donde ya se vuelven a trabajar los cuartos con luz o las imágenes muy luminosas, incluso ahora ya con el uso de la tecnología se han sugerido trabajar realidades aumentadas o realidad virtual para que el paciente pueda tener digamos, de la manera más real o más cercana a lo real posible, pueda tener este tipo de estimulación. Podríamos tener también la estimulación auditiva, ya sea mediante, por ejemplo, ya ven que ahora existen las loterías de sonidos, ¿no? Entonces pueden trabajarse ese tipo de recursos que lo que nos van a permitir es promover la focalización de la concentración en los estímulos auditivos. En lo áptico o lo manual, lo que podríamos sugerir es, por ejemplo, que el paciente pueda reconocer mediante esta modalidad el objeto que se le está presentando. Aquí algo importante es que, a diferencia del niño, en donde se está consolidando y va todo esto en vía de desarrollo, el adulto es mayor, por ejemplo, cuando ya hay cierta severidad, se puede trabajar de manera simultánea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente que está en muy malas condiciones debido a una lesión cerebral, un accidente cerebrovascular. Entonces, él tiene muchas agnosis visuales y por eso lo que se trabaja es la conjugación de las modalidades sensoriales. Entonces, por ejemplo, le podemos dar una pluma y la idea es que él pueda hacer un reconocimiento de la pluma por el medio áptico, pero no significa que lo deje de ver, ¿no? Sino que haga la integración entre la información que está recibiendo por la modalidad visual con la información áptica. La olfativa se trabaja, de hecho, se trabaja mucho incluso en la adultez normal, ¿no? Adultez mayor normal, donde se le pide al paciente como ejercicios, por ejemplo, de estimulación sensorial que identifique el alimento por medio del olfato. Y es una manera que se ha considerado muy eficiente para las reminiscencias, porque al final el oler cierta fragancia o cierta esencia nos va a invocar ciertas situaciones. Y la gustativa, pues lo mismo, ¿no? Entonces podríamos hacer, planear una actividad, por ejemplo, semanal con las personas normales o con deterioro leve y aún así nos va a ser eficiente, efectiva. Y en este caso, para las personas adultas que ya están teniendo una afectación más severa, pues claro, va a tener mayor efecto. En este caso es lo mismo. La sugerencia es que cuando ustedes hagan su planeación de actividades de esta naturaleza, de estimulación sensoperceptual, podamos tener la actividad, vamos, para estimular, por ejemplo aquí, para la modalidad visual, yo puedo presentar estímulos y categorizarlos, ¿no? Puedo trabajar implícitamente la denominación. No necesariamente en este momento pretendo que la persona nombre la cosa que le estoy poniendo, pero sí a lo mejor yo decirle, mire, vamos a organizar. Esto que está aquí, pues son las frutas, este se llama plátano, y en la medida de las posibilidades pedir una respuesta. Pero en estas fases, más que pedir una respuesta, lo que vamos buscando es que se siga recibiendo información. Esa es un poquito la premisa. Y bueno, hasta ahí, bueno, respecto a la estimulación sensoperceptual y lo motor, bueno, nada más implícitamente trabajar las tareas de exploración, ¿no? No es tan común en las demencias, pero puede ser que en las últimas fases
hay una pérdida de la capacidad de exploración. Entonces, es el paciente que tú le das un objeto y que no hace una exploración con él, o sea, simplemente lo sostiene o hace un reflejo de aprehensión, pero no hace una exploración como tal. Ahí podríamos trabajar lo sensomotor porque podríamos mover de manera activa la mano o sea, nosotros siendo directivos con el paciente para que haga la exploración y promover o forzar que haga, por ejemplo, algo que yo trabajo con un paciente es la clasificación, ¿no? Entonces, trabajamos, por ejemplo, los botones o piezas grandes versus piezas chicas. Esa es una sugerencia. Y estas tareas surgen debido a que las personas con pacientes ya con cierta severidad, pues lo que hacen alusión es que el paciente va perdiendo la secuencia de actividades cotidianas tan básicas como ir al baño, ¿no? Entonces, en estos casos, la sugerencia va en pro de dar indicadores o facilitadores visuales como los pictogramas, en donde le puedan ir indicando la secuencia que tiene que hacer. Ojo que si el paciente ya va teniendo problemas nósicos de reconocimiento de imágenes, pues esto no le va a ayudar mucho, pero de alguna manera nos permite dar un contexto para ir guiando al paciente. A partir de estas imágenes, el paciente puede mantener o puede recuperar alguna rutina. También se sugieren claves contextuales y el trabajo en el control de esfínteres. Por ejemplo, aquí algo muy común que me ha tocado ver es que la familia se queja de que el paciente no quiere comer cuando se le sirve, ¿no? Y entonces le pregunto, por ejemplo, si ellos se sientan con ellos a comer o si hay algún indicador claro de que ya le toca comer, pero a veces no es así, incluso se les sirve en el mismo lugar que hace el resto de cosas. Entonces, recordar pues que hay un montón de condiciones externas, incluso al alimento, que pueden ser apoyo para que nosotros podamos empezar a tener hambre, a tener la sensación de hambre, y que en este caso lo tendríamos que usar como un apoyo para que el paciente siga en la rutina que se está generando, ¿no? Lo mismo está en cuestiones de ir al baño, por ejemplo, aquí en el trabajo del control de esfínteres, mucho se trabaja los aspectos psicofisiológicos. Entonces, por ejemplo, uno le puede pedir al paciente que haga ejercicios de tensar su músculo, sus esfínteres urinarios o fecales y que lo suelte, ya sea en el baño o fuera del baño. Obviamente el ideal es que sea dentro del baño para que se pueda estar estimulando y se asocie ese movimiento nuevamente con el contexto, en este caso el baño. En cuanto al manejo de los problemas conductuales, pues este es un tema, vamos, como necesario, ¿no? O sea, cada vez es más constante que los familiares, los cuidadores identifiquen que los problemas conductuales pues van siendo un síntoma. Bueno, eso es, digamos, creo que el primer punto importante. Esa tendría que ser la premisa para nosotros como instructores de los familiares que conviven con este tipo de pacientes. Uno, es que los problemas conductuales no son ni por rebeldía, ni porque ellos estén molestos, ni nada por el estilo. Es un síntoma más del cuadro, ¿no? Y eso implica entonces que nosotros tengamos que asumirlo como eso, como un síntoma que tiene que ser tratado o que tiene que ser sobrellevado. De inicio, lo que nos tocaría hacer nosotros y sugerirle a los familiares es descartar las causas reversibles que generan esos cambios de conducta. Estamos hablando de que, por ejemplo, si el paciente tiene un problema hepático y entonces está más excitado, ¿no? Más ansioso. O estamos hablando de que si el paciente, por ejemplo, tiene un desbalance en sodio, en potasio, en alguna vitamina, pues esas razones metabólicas por sí solas explican por qué hay una conducta irascible, irritable del paciente. También habría que comprender cuál es el trasfondo de la conducta disruptiva y en ese sentido yo sí les sugiero mucho, en la medida de las posibilidades, leer mucho sobre terapia sistémica, ¿no? Para hablar sobre la circularidad de los síntomas, porque es muy común que el familiar llegue a quejarse de que el paciente, por ejemplo, se niega a hacer ciertas cosas o se enoje por ciertas cosas, pero cuando uno pregunta qué pasó antes, pues claro que nos damos cuenta de que el familiar contribuyó y de gran manera a que este síntoma se generara. Por ejemplo, una paciente que llegaba siempre al hospital enojada a su terapia, a su intervención, indagando lo que ocurría. Claro, era muy fácil enganchar y decir es un síntoma de la señora y pues es que está irritable porque es un síntoma de la demencia. Pues no. Lo que ocurría, por ejemplo, es que la cuidadora constantemente sacaba, por ejemplo, en este caso para la consulta, sacaba su bolsa, la bolsa de la paciente, sus documentos, sus cosas sin comentarle siquiera, ¿no? Sin preguntarle, sin consultarle y sin comentarle. Entonces, claro que cuando ella llegaba al hospital y se daba cuenta de que traía las cosas la otra persona, pues le generaba mucho enojo y yo diría que con razón. Entonces, un poco a eso me refiero, que tendríamos que indagar un poco más
qué condiciones están generando que esa conducta se genere, ¿no? Se detone. De hecho, aquí los métodos que más empleamos, ya algunas de ustedes lo conocen por el tipo de formación que tienen, son las de modificación y control conductual, son las más útiles. Es decir, en cuanto a práctica, en cuanto a técnica, esto es lo que nos sirve mucho. En cuanto a concepto, yo creo que si revisan con más detalle la circularidad en la terapia sistémica nos va a ayudar como una medida, quizás no de trabajo, a lo mejor no es que vayamos a buscar ni a generar un cambio tan importante en todo el sistema familiar, pero al menos para entender mejor por qué se dan esas circularidades. Por ejemplo, es muy común también ver que ahora las hijas o los hijos no están tan, o la esposa o el esposo, no están tan al cuidado del paciente, ¿no? No están tan al pendiente del cuidado. Y creo que si le rascamos un poco, mucho tiene que ver con la conducta que esta persona o este paciente tuvo a lo largo de la vida. Y cómo a lo mejor en este momento en donde está vulnerable y susceptible, la familia como una forma, pues quizás no de venganza, pero sí como una forma de protesta, una forma de inconformidad, pues toma conductas, por ejemplo, de negligencia, de indiferencia o incluso de agresividad hacia ellos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas habría que entenderlos, quizás no nos va a tocar hacer las negociaciones o sí, eso ya cada quien lo irá determinando de acuerdo a qué tanto puede entrar en esa función dentro del sistema, pero al menos sí habría que conocerlo. Quisiera comentar estos puntos rápido para cerrar este video. Este es el modelo de Albert Ellis. Él ya lo saben, quien no. Él fue uno de los grandes fundadores del modelo racional emotivo, emocional. Bueno, en este caso, el modelo ABC de Albert Ellis lo que nos va a explicar es la identificación de una situación, por ejemplo, el que la cuidadora tomara sin permiso las cosas de la paciente. Eso puede generar pensamientos en el familiar o en el, perdón, en la paciente va a generar pensamientos. Y otra cosa importante, a mí me da muchas veces la impresión de que una de las razones por las cuales los pacientes tienen mucha ansiedad, incluso mucha irritabilidad o incluso mucha tristeza, depresión, es porque no es que dejen de tener pensamientos negativos, ¿no? La cuestión es que ya no son tan hábiles para detectarlos. Y esto, por ejemplo, es, digamos, muy complicado porque si el paciente está teniendo, como esta señora, quizás internamente lo que ocurrió es que ella pensó que ya no tiene una valía, que su cuidadora la rebasa, que la cuidadora, que además en ese momento ya la veía como sirvienta, está tomando atribuciones que no le tocan, que nadie le da su lugar. Si la señora pensaba todo este tipo de cosas, pero su memoria era tan mala como para procesar o trabajar en esos pensamientos, pues lo que le queda simplemente es la activación fisiológica asociada a esa emoción. No sé si me siguen. Vamos, ya en un ratito voy a tener que parar el video y el siguiente empiezo con esto explicando nada más a grandes rasgos estos elementos porque sí me parece crucial que ustedes lo entiendan. Nuevamente, no es que quizás tengamos tanta contribución en ello, no tanta como quisiéramos, pero sí creo que es un elemento que tendríamos que contemplar porque en muchas ocasiones, por ejemplo, con el caso que nos comentó la compañera, lo que vemos es la mera reacción fisiológica, pero ya no hubo ese filtro cognitivo porque hay un cambio o porque hay una alteración cognitiva importante. Entonces, si al menos vamos en esa línea y lo vamos entendiendo, me parece que podemos ofrecer estrategias mucho más apropiadas y no meramente de control conductual tan tajantemente como lo propone la terapia cognitivo-conductual. ¿Ok? Continuamos en un momento.